Hola, buenas tardes. Este es un nuevo capítulo del programa de Peñalolén Más Verde, esta vez transmitido desde esta cuenta Parque Natural Quebrada de Macul. Los invito a quedarse conectados y este capítulo va a quedar inmediatamente en Instagram TV. Así que vamos a esperar unos minutos que se empiecen a conectar todos, que nuestro invitado ingrese. Un invitado muy especial, él es montañista, así que nos va a empezar a contar un poco sobre esta actividad y cómo realizarla de manera segura en la montaña. Contarles también que nuestra comuna ya se encuentra en cuarentena, así que el llamado es a quédate en casa. Ahí está Rodrigo. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Bien, Natalia, muchas gracias por la invitación. Estaba viendo que se está sumando harta gente, así que eso siempre va a ser bueno y, y genial. Feliz por empezar a aportar un poco a Parque Quebrada de Macul, que es uno de mis lugares de inicio muchas veces. Eso vamos a conversar un poquito sobre tu inicio. Bueno, empezar contando, Rodrigo es un montañista, un deportista súper destacado. Él realiza charlas sobre esto, independiente que también se dedica al deporte en sí, y tiene una hazaña súper importante que le vamos a ir preguntando en un ratito más. Él subió uno de los 8 montes más altos del mundo en el Himalaya, el monte Manaslu. Pero primero, contexto general, quiero que por favor nos cuentes un poco más de ti, cómo empezaste. Yo tengo entendido, eres de Valdivia, llegaste a Santiago hace cuánto. Cuéntanos un poco de eso. Sí, bueno, la historia es bien, la vamos a tratar de resumir porque igual tenemos poco tiempo, pero efectivamente soy de Valdivia, llegué a Santiago hace un poco más de 20 años. Y con el tiempo me dediqué al montañismo. Obviamente todo empezó en el sur directamente, cuando estaba en un grupo de scout a los 11 años, y de ahí que me encanté de la naturaleza, me enamoré de la actividad en general, poder salir a campamentos, salir a caminar, reconocer lugares que en ese momento eran alejados para mí, y que para la mayoría de hoy en día es alejado. Tenemos la cordillera ahí al lado, pero pensamos que es imposible. Claro. Y no, es posible ir sobre todo acá en la región metropolitana, el Parque Quebrada de Macul. Cuando llegué a Santiago empecé a ir a esos lugares porque eran accesibles, me quedaban a media hora en transporte, así que se podían hacer. Y los senderos estaban bastante delimitados, por lo tanto era accesible, era fácil para la gente. Que eso es importante. Cuando tenemos lugares que son muy accesibles y que tenemos todas las indicaciones, además de contar con los guardaparques, en este caso que nos van orientando, Claro. era interesante iniciarme en esta actividad de una forma segura. Siempre va a ser eso lo más primordial, hacer actividades seguras para nosotros. Y, Y de ahí ya obviamente empecé con la actividad subiendo el parque, las cascadas tradicional San Juan, después pasé al Cerro La Cruz, el Ramón. Bueno, algunos le dicen San Ramón, otros Ramón, depende del gusto en realidad. Pero con el tiempo empecé a hacerlo de esa forma, como todas las personas fue muy progresivo el proceso, no fue de la noche a la mañana. Eso hay que recalcarlo mucho. Muchos de repente hoy en día dicen, no, que quiero hacer esto porque me dijeron que era fácil. No, la actividad no es fácil si es que uno no es responsable, si es que uno no se capacita, si uno no entrena para poder hacer una actividad lo más grata posible, ya sea lo más sencillo, un trekking, como dije anteriormente en la Cascadas San Juan, o bien algo de grandes logros deportivos, podría llamarse. Y así fue empezando de a poco, me fui motivando mucho más, formé mi propio club de montaña en algún momento, después me fui y empecé a seguir avanzando para mí, eso porque a ya mí me fue, encantaba eso lo ya que... acá en Santiago. Acá en Santiago, sí, acá en Santiago lo empecé a hacer más profesional, más activo hace más de 12 años. Y de ahí que empecé ya full con el tema de la actividad. Me dediqué incluso hace 4 años que dejé todo botado a especializarme mucho más todavía. Trabajé como haciendo guiados de montaña en Bolivia, subí algunas montañas en Perú, Argentina. Por lo tanto, empecé a hacer muchas cosas para poder adquirir experiencia antes de poder dar el salto, que en este caso era, como comentaste, Monte Manaslu, que es la octava montaña más alta del planeta. Actualmente son 14 8000, que son las montañas sobre los 8000 metros, y a mí se me ocurrió, y me invitaron en realidad a hacer la octava. Yo dije, bueno, démosle. Tenía la experiencia, eh, no fue fácil porque había que hacer un proceso de trabajo, había que empezar a entrenar, cosas que muchas veces uno no hace. Uno dice, no, camino, tengo buena condición y es suficiente. Claro, tal vez Mentira, acá.
claramente deben ser otras condiciones. Eso quería preguntarte, porque que nos cuente un poco esta experiencia que muy poca gente la tiene, ¿verdad? Muy poca gente puede lograr una meta tan alta y como estábamos averiguando, sin oxígeno, que también es una hazaña paralela también súper destacable. Entonces, que nos cuente un Sí, poco cómo se armó esto y cómo fue el recorrido, porque claramente, y es súper importante, como recordarle a la gente, lo principal es la preparación del viaje, aunque sea desde trekking hasta el Manaslu, que decís, todo viaje necesita una planificación y supongo que exacto. esta tuvo una planificación larga y un tiempo de adecuación. Entonces, cuéntanos un poco cómo fue esa experiencia. Sí, bueno, aprovechar mientras tanto de saludar a la gente que se está sumando. Gracias por estar acá escuchándonos y viéndonos en realidad. Claramente, hay un proceso, hay una planificación en la cual tú decides a dónde vas a ir. Una vez que tienes decidido ese objetivo, tienes que hacer todo un tema de averiguación del lugar, mapas, orientación y todas, muchas cosas que se van sumando. Yo tenía toda la parte de experiencia ya en la espalda. Tenía un recorrido, tenía una trayectoria dentro del medio, por lo tanto, esa parte ya estaba solucionada. No así la parte física, en la cual yo tuve que dedicarme a entrenar durante 6 meses a full. Me levantaba a las 4 de la mañana para poder ir a entrenar. En este caso, yo vivo en la Florida y me tenía que ir hasta Las Condes porque allá tenía mi entrenador que era Mauricio Pavés y allá estaba sí o sí entrenando desde las 4 de la mañana, una vez que me levantaba, entrenaba 2 o 3 jornadas a veces en el día. Y Ah, todo eso era para fortalecer, generar una resistencia dentro de mi cuerpo, para tener una recuperación rápida después, estando en la montaña. pero eso Piensa que no nosotros solo tuvimos muscular, cerca sino como que respiratorio también, como... todo lo que es respiración muscular, recuperación muscular, que muchas veces uno dice, no, yo entreno y soy genial, pero la verdad es que los músculos necesitan recuperarse rápido Mm. para procesos que duran, en este caso, 30 días en promedio. Nosotros tuvimos cerca de 40 43 días en total, lo que duró la expedición. De esos 43, fueron 35 días sí o sí en la montaña, en los cuales hacíamos una planificación, teníamos que portar equipo a los campamentos de altura, volver a los campamentos base, volver a los campamentos de altura con más equipo. Piensa que estábamos cargando entre 25 a 30 kilos por día, solamente para armar campamentos. Y todo esto efectivamente lo hacíamos en ese momento sin el apoyo de los Sherpas ni asistentes, porque queríamos hacerlo de una forma más limpia, un poco más pura, dentro de lo que se puede hacer en estos lugares. Hoy en día está masificado lo Himalaya, va mucha gente de distintos estilos, comerciales, deportivos, con oxígeno, sin oxígeno. Es, si tiene el dinero para poder hacerlo, cualquiera puede pagar, y es así. Pero nosotros fuimos en este caso sin el apoyo de los Sherpas, sin el asistente y además sin el oxígeno suplementario, porque al final esto es como dar el salto adicional para probar tu cuerpo en estas condiciones. Hay que recordar que las condiciones en altitudes son extremas. Tu cuerpo está sobreviviendo. Tú en ningún momento te estás recuperando. Estás siempre desgastándote y además muchas veces sobre la cota de los 8.000 metros tu cuerpo ya se está muriendo por dentro. Y tenemos unas pruebas que me acuerdo hicimos cuando sacamos una foto y una cosa a la orina, por decirte, y la mandamos a Santiago y acá le dicen, oye, con esa orina de acá te meten a urgencia porque te estáis muriendo. Pero Ah, allá para nosotros era normal, porque fue tanto el trabajo que hicimos físicamente, eh, muy disciplinado, muy responsable en lo que hicimos, que el cuerpo estaba preparado para esas situaciones. Independiente de las consecuencias internas, en ese momento el cuerpo estaba preparado. Nosotros me veía así como ahora. Había un desgaste, obviamente, cansado, habían varias anécdotas, pero aún así el cuerpo era eficiente, porque eso es lo principal. claro, y eso lo Yo tuviste, no lo saco entrenaste 6 meses antes 6 meses a full, con harto que es trabajo. poco. Sí, piensa que 6 meses es poco. Para un desafío de este tipo se requiere por lo menos un año entero en el cual tienes que estar sí o sí entrenando sacrificadamente, porque te tienes que sacrificar. Son proyectos en los cuales muchas veces la familia te vas a alejar de las amistades, dejas de salir a carrete, dejas de tomar, dejas muchas cosas que, Claro, que la gente dice, oye, pero ¿cómo lo hacemos? eh, La parte simpática.
Sí, pues tiene que ver Son, también con la alimentación también, ¿o no? Me imagino que también hubo con no solo el ejercicio, sino que como, claro, adecuar toda la rutina diaria al final, ¿o no? sí, es verdad, el tema de la comida, bueno, yo, o sea, sé que se recomienda una buena alimentación, yo siempre he comido de todo, así que nunca he tenido como algo adicional con la comida, pero sí me preocupaba de consumir muchas proteínas para poder, después de los ejercicios, tener una recuperación mucho más eficiente de la musculatura, eso es importante. Ahora, lo que a mí me hace bien, no necesariamente le va a hacer bien a otro. Claro, Cada uno tiene que ser muy consciente de lo que va a hacer. Si va a entrenar, ir a chequearse antes con el médico, con un nutricionista, cosa que se puedan adaptar las cosas a esa persona. sí, pues Uno puede dar eso es sugerencias de súper lo que puede hacer, importante. Sí, pues. O sea, yo pero creo sí ser que consciente de que... un error súper común es eso, es como seguir una receta estándar si todos los cuerpos finalmente son distintos, están en etapas distintas, tienen procesos distintos, entonces es fundamental lo que tú dices de asesorarse con alguien profesional que te indique cuál es el camino el que tú tienes que llevar para sacar el mejor provecho de ti. Sí. Oye, tengo Exactamente. una duda. Eh, Dime. decía en la nota que yo leí, decía que era sin, bueno, también lo nombraste sin oxígeno y sin cherpas. Yo que no tengo tanto conocimiento de montañismo en sí, yo he ido trekking, pero con un equipamiento básico, mis zapatos, mi gorrito, pero eh, ¿qué son los cherpas? Los Sherpas son como los guías de montaña de Nepal. Ahora, los Sherpas en general es un pueblo en Himalaya, en Nepal, ¿Ya? los cuales viven a ciertas altitudes. Ellos tienen la capacidad de poder trabajar en altura de mejor forma, ya que constantemente están sobre la cota de los 3.500 a los 4.000 metros. Ah, ok. Tienen Ahora, como la mejor capacidad adaptación de ellos, aeróbica, tienen de... claro, dicen que ellos tienen una mejor adaptación. Bueno, hay estudios que dicen lo contrario. No necesariamente por estar en altitudes viviendo vas a ser mejor montañista. Pero en este caso ellos estaban fuera de esa regla. Eran especiales. Ay, Así que, pero son como los guías de montaña. Son gallos que son muy, muy sacrificados en lo que hacen. Son muy agradables, muy simpáticos como personas, pero ellos son los que hacen la pega en general a la mayoría de las personas que va a hacer 8000. Eso hay que dejarlo muy claro. Son los tipos que manejan todo. ah, ok. Hay que respetarlo y se respetan a full. Oye, Y viceversa, ellos también te respetan si es que tú te ven de una forma diferente. ok, o sea, ustedes fueron, trabajaron tuvieron relación con ellos, pero no subieron con ellos. No, no, acá nosotros hicimos todo el proceso desde el campamento base hasta la cumbre, sí o sí, por nuestro peso. Al punto que era tanto el desgaste físico que teníamos ya los días de cumbre que, que ya no podíamos cargar mucho más cosas. Te cuento, o sea, una anécdota fue que subimos del campamento 3 al campamento 4 sin los sacos a dormir porque dijimos, es un peso extra que ya no los podemos cargar, pero sabíamos a lo que íbamos, sabíamos que íbamos a pasar frío, pero eran unas horas hasta que partiéramos a la cumbre y nos fuimos así nomás. Y lo pasaron Volviendo de la pésimo. cumbre, lo pasamos pésimo porque ya no estaba mi saco a dormir, me lo habían robado. Esa ¡Oh! historia siempre la cuento, pero sí, me habían robado el saco a dormir y tuve que pasar la noche. Y ahí lo que te comentaba antes, cuando el cuerpo está desgastándose arriba, se está muriendo, tú estás sobreviviendo. Claro. Y había que sobrevivir en este caso cerca de 6 7 horas para poder partir al día siguiente y no morir de un edema que muchas veces ocurren en estos lugares. La gente se muere de edemas cerebrales o bien pulmonares. Son enfermedades de alturas fijas. Eso es normal. Sobre todo porque la gente no está adaptada. Nuestro cuerpo no está adaptado. Nosotros hacemos cosas distintas para poder entrenar mucho en este caso, practicar mucho la respiración, pero aún así no estamos exentos. Nos puede dar. Y caso contrario, llevan oxígeno para sobrellevar esta situación. Nosotros nos arriesgamos porque son desafíos deportivos que se hacen de esta manera. Oye, qué difícil igual. Para tener un orden, como para entender bien como el ascenso en estas montañas que son muy altas, ¿cuántos campamentos existen? ¿Están como establecidos Sí, campamentos? bueno, va a depender de cada montaña. Cada montaña, dependiendo de la altitud, tiene cierta cantidad de campamentos de altura.
está el base donde uno se arma toda la logística para empezar a subir, donde descansa también, y es una cota en promedio que está bajo los 4 de los 5.000 metros, Ya. excepto Everest, que está a 5.600 metros el campamento base, pero en otra montaña está a los 4.500, 4.600, es variable. Y de ahí hacia arriba, pues nosotros tuvimos 4 campamentos, hay otros que son de 6, 7 campamentos, eso va a depender de la dificultad de la montaña, del acceso que tenga y varios factores más. Ah, ok. Pero para nosotros 4 campamentos era harto, porque además era mi primera vez, yo no había estado en un 8.000, no sabía lo que era caminar sobre 7.000 metros de altitud. Es más, Eso ya fue todo nuevo, sí, po. Debe ser es más todo lento un también, ¿o no? aprendizaje, todo. O sea, El- con suerte das 2 pasos por minuto. sí, pues el Estamos hablando cansancio, la en la falta de condición. oxígeno. Ahora, la falta de oxígeno en general se da porque las partículas están dispersas. Arriba y abajo es lo mismo en oxígeno. Lo que pasa es que como la presión es distinta, arriba están todas dispersas y en este caso nos cuesta más. Yo para respirar lo mismo que acá tenía que hacer por lo menos 2 o 3 y hasta más bocanadas de aire para poder respirar una sola vez de lo que hago acá abajo. Y los mareos deben Y haber eso es sido lo que súper constantes, como eso, ¿o No, no? eso fue, mira, tuvimos una buena aclimatación debido a que pasamos tanto tiempo, fuimos progresivos desde los 3.500 empezamos a subir hasta los 4.800 que era el campamento base, fue muy progresivo. Así que dolores de cabeza prácticamente no tuvimos nada. Eh, es la primera vez que me pasa que estoy en un lugar y no tengo problema. Generalmente me duele la cabeza el primer día, después el cuerpo se adapta rápido porque ya tiene esa memoria, pero acá no, acá fue dentro de todo muy accesible. Pero sí está el tema de que respiras menos, te cuesta armar las ideas muchas veces, incluso sobre los 8.000 metros, ya todo es difícil. Me imagino, Pensar, sí. respirar, moverte, Hablar ya, mirar como otros, hilar hablar, ideas debe no, ser. es otro mundo. Y la ventaja de esto es que aprendes a conocerte, aprendes a tener una mejor capacidad de poder levantarte al día siguiente, ser más resiliente. Eh, Hay todo un proceso que te ayuda a ser mejor persona para después de esto. Ah, es como una, Porque claro, a nosotros nos ven y somos los locos del montañismo, que hacemos tonteras, nos vamos a matar, y la verdad es que no es así. Nos encanta lo que hacemos, disfrutamos la montaña, pero también somos responsables. o sea, No nos vamos a hacer cosas. eso es lo principal No, finalmente. Nosotros, bueno, de hecho, esta entrevista, este programa, es súper enfocado en que cuentes esta experiencia y detalle un poco toda la preparación que se hizo para llegar de donde llegaste y cómo lo hiciste a través de mucha responsabilidad, muchos pasos anteriores para poder lograr una meta sin tener que lamentar alguna tragedia, tomando todas las exacto. precauciones del caso, que es lo importante en realidad. Exactamente. Piensa que lo más importante acá, que la gente no lo toma en consideración, es que debemos entrenar. Es lindo ir a la montaña, es una maravilla, te desconecta, te ayuda a poder respirar mejor, a sentir un aire diferente, a ver paisaje increíble, pero eso es una parte. Yo para poder hacerlo de una forma eficiente, en la cual ande bien, porque una cosa es subir, pero me queda todavía el regresar a mi casa. Tengo que hacerlo bien, no puedo estar cansado, no puedo estar fatigado, porque en las bajadas siempre ocurren los accidentes muchas veces, Claro. y eso es lo que tengo que evitar. ¿Cómo lo evito? Entrenando. Por lo menos siempre le recomiendo a la gente 3 veces a la semana una actividad distinta a la montaña, ya sea ciclismo, trabajo en gimnasio, trabajo de resistencia, funcionales. Esas cosas le ayudan por lo menos a mantenerse activo y a poder sortear mejor el senderismo, el trekking, un paseo incluso por la montaña. Piensa que te puedes tropezar, caes mal, te pegas en la cabeza y ya tenemos un accidente que puede ser grave. Súper. Hay que evitarlo de todas las formas. Lo otro es estudiar, capacitarse. Cuando te empieza a gustar esto, vas adquiriendo el gustito por hacer cosas distintas, un poco más osadas, con mayor riesgo. Y para eso, ¿qué necesito? Entrenar, capacitarme, perdón. Y me capacito buscando grupos de montaña, clubes de montaña que hacen cursos, empresas que se dedican a hacer cursos también. Es esa preparación. Y no solamente la parte técnica, está la parte de salud. ¿Cómo sobrellevo no sé, por un ejemplo, una 15, una herida, un ramillón? Cosas simples que hay que solucionarlas. Ah, claro. Tengo que tomar cursos de primer auxilio. Primer auxilio Y también es primero auxilio en importante. zonas agrestes.
Claro, Los primeros auxilios en estos lugares son específicos, no es lo mismo que ir a la Cruz Roja y que te hagan un curso de primeros auxilios. No te claro, sirve, porque acá estamos en zonas agrestes, en donde muchas veces nos cuesta encontrar atención primaria. Para eso hay que evitarlo. ¿Y cómo? Tomando un curso de primer auxilio. Hay muchas personas que lo hacen. Tengo amigos que se dedican, Ecochile se dedica a hacer estos tipos de cursos de primer auxilio. Y lo importante de eso es siempre recomendar cosas que sean buenas, porque también la gama de productos hoy en día es amplia y no todos cumplen un estándar requerido para esto. Yo de repente, por darte una idea, si alguien quiere por vender más, muchas veces no va a ser tan responsable y te va a ofrecer lo que se le ocurra, claro. lo que en el momento esté de moda. No, acá hay que ser muy estricto. La actividad de montaña conlleva siempre un riesgo y tenemos que cumplir los mejores estándares para evitar o minimizar esos riesgos que nos pueden ocurrir en montaña. Claro, que Y en este caso es, creo que es lo que ustedes nosotros tienen más una muy buena... recomendamos finalmente. A nivel Exactamente. de trekking, en verdad, un nivel mucho más bajo, más amateur, más se puede decir que Pero lo que aún tú así realizas, pero finalmente la recomendación es la misma. es Es la la misma para todo. preparación Y la ventaja, y el estudio finalmente anterior al viaje y las precauciones en el trayecto también. Oye, Rodrigo, exacto. Y hay ¿Mm? cuéntame. No, no, es que estaba justo hablando del tema. Hay una ventaja que ustedes hoy en día tienen una aplicación en el parque, una apps en la cual es tan eficiente o la están haciendo, cada día la van mejorando para que sea eficiente para las personas. Ya no hay excusas para decir, no, es que me perdí, no, es que sabes que no te pude avisar porque no tenía señal. Hay aplicaciones hoy en día, ustedes la tienen. Yo creo que la gente tiene que ser muy consciente, muy responsable de que cuando vamos a lugares en los cuales posiblemente nos pueda pasar algo, tenemos que tener la herramienta. Si Eso. tenemos la herramienta, podemos sobrellevar esta situación fácil. Así que feliz en ese sentido con ustedes, que puedan hacerlo, que estén constantemente motivando a la gente, instruyéndola y recomendándole cosas muy simples. Cuídense. Sí, ¿Qué sí, es lo que estamos haciendo hoy en día con la pandemia? claro. Cuidarnos. Hay que cuidarse de todas maneras. Oye, hablando un poquito de la quebrada Macul, quería como que me contaras un poco tu relación con la quebrada. Tú me dices que la visitas frecuentemente, que es un lugar al que has ido muchas veces. Entonces también que me Sí. cuentes un poco cuál ha sido tu experiencia en el parque que estamos nosotros administrando. Mira, me ha tocado ir de todas formas, ya sea solo, con amigos, con grupos, con empresas, y generalmente la ventaja es que cuando voy con empresa o grupo, tengo la posibilidad de que ustedes mismos pueden hacer una introducción, una charla a la gente antes de partir. Estamos hablando de grupos masivos, que se da lamentablemente todavía, pero mientras uno cumpla un estándar, no debiese haber problema. Tampoco voy a recomendar que vayan 100 personas, pero hay grupos de 15 personas que sí se puede hacer esa charla y siempre es bueno. Claro, la idea es como que A los mí me grupos, pasó, nosotros lo que recomendamos es que vayan como con un guía cierta cantidad de personas. Por ejemplo, los cursos, si son 40 tienen que ir al menos 4 personas a cargo para que vayan una persona que sepa a cargo de 10 personas. malos asistentes. Más o menos ese es Exactamente. el aprox. Sí, eso es lo bastante, eso es bueno. Bueno, me pasaba que caminaba, y veía grupos, veía gente, mucha familia. De repente me pasa muchas veces que iba y veía gente con estos carros De feria. de feria, Sí, los coolers. Eh, yo sé que, claro, cuesta entender que estos lugares hay que hacerlo eficiente. Esas cosas no son los más eficientes para poder ir a esta actividad. Sé que también mucha gente tiene ganas de hacer senderismo, ir al río a mojarse los pies, que es entretenido, pero hay que también cuidar el medio ambiente al cual vamos. O sea, tampoco es ir y dejarla embarrada porque eso es lo que ocurre. Nosotros sí o sí hay que tener claro, somos una fuente contaminante. Lo que tenemos que hacer es minimizar el riesgo, o sea, en este caso nuestra huella al máximo. claro. En este caso hay cursos de no deje rastro, en los cuales muchas veces conviene tomarlo, conviene recomendar a gente que lo hace, porque es la única forma de ir mitigando ese impacto que tenemos. Claro, nosotros hicimos de Eh, hecho un taller, tú estuviste como espectador de senderismo Sí, básico, lo vamos a subir ahora, tenemos la posibilidad ahora de subirlo a Instagram TV, lo tenemos en YouTube. Lo vamos a subir durante estos buenísimo. días a Instagram TV porque también pues, la idea es como entregar estos tips y además, claro, de cuidarse uno de los posibles accidentes
y de los riesgos que uno corre sí o sí en la montaña, porque es un lugar distinto al que uno habita normalmente, también cuidar a dónde vamos, disminuyendo la huella que dejamos. Claramente, eso para nosotros como parque, como guardaparques, es fundamental, que la gente vaya, mantener este lugar abierto para todos, pero que todos seamos capaces de mantenerlo y de cuidarlo. Así que nosotros ese es el Exactamente. llamado, a cuidarse y a cuidar el entorno. Sí, yo creo que las recomendaciones más básicas en este caso son hacer una buena planificación en donde voy a averiguar a dónde voy a ir, con qué equipo cuento, voy por el día, claramente uno siempre va por el día a estas cosas, porque son muy cortas también, estamos hablando de unas pocas horas en las cuales podemos ir y volver, pero en este caso preocuparse mucho del cuidado de la piel, usando, independiente de la época, usar pantalones largos, manga larga en polera, un jockey, un gorro, sobre todo estos gorros tipo con el visera Como con ala grandotas, que entera. son 360. Eso mismo, es lo recomendable. Y lentes. Siempre usar lentes. En la actividad de montaña, muchas veces la gente tú los ves y andan todos como si fuera un paseo por la calle. Y no, la radiación es mucho más potente a medida que vamos aumentando Ah, la altitud. Y se recomienda idealmente un lente que está hecho para estas actividades, que son prácticamente sellados completamente, eh, tapan nuestros ojos completos, porque si ando con un lente de ciudad, te has dado cuenta que son rectos y entra igual la claro. radiación o los reflejos por los bordes. Hay que evitarlo. Ideal eso Yo uso entonces muchas que marcas, son como más pegados. exactamente, son los que yo siempre recomiendo, bueno, la misma marca que uso desde hace muchos años, que es Julvo. Y lo recomiendo porque me ha funcionado, lo he usado desde mi inicio hasta hoy en día que estuve en Nepal haciendo más de 8.000 metros, así que funcionan. Y tienen Cumplen filtro la y todo, po. función, exactamente, van por categoría. Es importante averiguar qué vamos a comprar, porque tampoco es llegar y decir, ah, voy a comprar esto porque se ve bonito. No, acá lo bonito no me es muchas veces funcional. Necesito cosas que me protejan al 100%, por lo menos en lo que voy a hacer. Una buena tenida que sea de secado rápido se recomienda. Estamos hablando de recomendaciones, no es que sea obligación. Un buen calzado que muchas veces vamos con cualquier zapatilla, estas típicas Urbana, chapulinas que le llevaban antiguamente, urbanas. urbanas, claro. No, acá se requiere por lo menos una suela que tenga una adhesión, que tenga sus caluguitas para que se vaya firmando mejor y no nos caigamos porque Claro, lo andamos recomendable también es bailando. que tengan un poco de caña para que pueda ser firme Idealmente para los caña. tobillos, Sí, es para evitar las bailar. luxaciones muchas veces, lo de 15 o incluso una fractura. Créanme que un zapato de caña alta cumple la función, te protege. Yo me he tropezado miles de veces y mis tobillos han estado impecables con esos zapatos. Se recomiendan. Oye, Y mucho nos bloqueador. dicen gorros legionarios se llaman, que ninguno de los dos le ha hecho mal Genial. nombre. Gorros legionarios. Gracias gracias por el mensaje. Y, de veras que hay harta gente. Mira, Sí. Sven, hay un amigo de Alemania que está escribiendo, que estuvo con nosotros allá en Nepal. Me sido muy amigo de él. Así que Ah, saludos, Sven. mira. Estaba viendo alguna Sí, pregunta, claro, me preguntaban como tu relación con la quebrada. Bueno, acá también comentan que lo invitaron a la quebrada, quedó sin aire y ahora ha ido como 10 veces y ya llega hasta el Cerro La Cruz. O sea, de eso justamente es el llamado a ir de a poco, entrenando, superando obstáculos de a poco. O sea, no es recomendable para nada ir al Cerro La Cruz sin haber subido antes el cerro, ponte tú. Como exactamente. sí o Ha sí, pasado. el llamado es, nosotros el llamado que siempre hacemos es como si vas a ir, nunca vayas solo, eso es el primero, como recomendación, descargar la aplicación, en el caso de nosotros de la Quebrada de Macul, que en verdad ha sido un aporte súper grande, nosotros ya casi no tenemos perdidos, llamados por perdidos, tenemos llamados por accidentados, pero no por gente que se pierde del Exacto. camino, porque la aplicación en verdad es súper útil para encontrar el camino si es que te perdiste. Y, y también es lo otro ir preparado, ir hidratado. Mucha gente los accidentados son porque se desvanecieron, porque vienen agotados, vienen fatigados, entonces eso responde más como a una falta de preparación del viaje. Finalmente no llevaste el agua suficiente
o no descansaste, no escuchaste el cuerpo cuando en verdad había que ya parar un poco y hacer los descansos adecuados. Exacto. Como decís tú, para subir un monte de 8.000 metros, una cima de 8.000 metros, hay campamentos. Hay que llevarlo como al plano. Si uno va a la cascada y no has ido nunca, a la cascada de San Juan, lo más lógico es que también hagas parada. O sea, hacerlo de una también una exigencia No, demasiado alta para tu cuerpo si es que es la primera vez. Entonces también es importante eso, exacto, sí. como escuchar al cuerpo también, y ir parando, ir darle tiempo, darle tiempo de lo que decías tú también delante de reposición, de que el cuerpo vuelva a un ritmo de respiración, que descansen un poco los músculos, que se repongan y después seguir la marcha y también llevar hidratación y llevar alguna colación que te sirva para también para recuperar energía. Sí, en eso, bueno, yo siempre le recomiendo a la gente, está bien, vamos a hacer una salida por el día, genial, planificamos para eso, pero también está la posibilidad que nos pueda ocurrir algo, por lo tanto yo siempre tengo que contar con una ropa de abrigo, porque posiblemente me accidenté y tuve que pasar la noche arriba, y si iba con chori y polera, claramente no voy a pasar las mejores condiciones, posiblemente se van a demorar en encontrarme y van a pasar muchas cosas, incluso con el tema de la hipotermia. Por lo tanto, en mi mochila, pensar que cuando salgo por el día tengo que llevar algo adicional, ropa de abrigo, alimentación extra. Claro, muchos dicen, no, pero es que pesa mucho. Es que la verdad, ese pesa mucho te va a dar la Claro, diferencia para cuando pasen este tipo de situaciones. Siempre estar atento a lo que puede ocurrir. Yo no puedo ir pensando que no me va a pasar nada porque sería irresponsable. Tengo que ir preparado. claro, Es importante también contar con botiquines. Los botiquines, hay que decirlo, son personales y va a ser personal, independiente que ustedes en el parque puedan contar con claro. botiquines, cada uno debiese tenerlo y saber usarlo. Por eso es importante el tema de la capacitación. No vayamos a experimentar. Tratemos por lo menos de tener la capacitación antes de, para que cuando estemos en el momento podamos sobrellevarlo muy bien. Claramente el tema del parque tiene una ventaja, que está muy delimitado, han ido mejorando con los años. Me acuerdo que antes no habían estos miradores o estas barreras que te decían, deja de meterte en estos lugares en donde te puedes caer. Hoy en día están esas cosas. Claro. Está hecho para que eviten cometer errores. La actividad de montaña es linda, pero hay que ser responsable, hay que ser muy crítico en lo que vamos a hacer. Primero, cuidarnos nosotros. Segundo, cuidar el medio al donde vamos. Y tercero, para que hagamos todo eso, tenemos que aprender y ejercitarnos. Claro, Siempre por recuerden, supuesto. Sí, nosotros, ejercitarse es importante. como decías tú, hemos realizado una mejora del sendero principal, que ahora permite la entrada de un buggy, que nos ha permitido disminuir los tiempos de rescate, pero un montón a la cascada, fácil unos 50-70% menos de tiempo en rescatar a alguien de la cascada, que para nosotros era como lo más frecuente en cuanto a Exacto. torceduras o a gente se accidenta de manera más leve y que en verdad nosotros ayudamos al rescate. Eso nos ha permitido disminuir mucho en los tiempos, y lo otro es que, claro, como decís tú, como el tener un sendero más delimitado, disminuyó mucho el flujo de personas por otros caminos, por otros senderos que después hacían finalmente que se perdieran. Entonces nosotros, claro, estamos Sí, mira trabajando que, siempre en mejorar las condiciones del parque para evitar como los riesgos, pero sin embargo, sin el cuidado, el autocuidado, es muy difícil eliminar finalmente la posibilidad de accidente o de perdidos dentro de un área, en verdad. Y recordar lo que exactamente. decías tú, recordar, nosotros siempre hemos dicho, el filtro en la quebrada de Macul lo hacen los guardaparques, ven de qué manera estás equipado para subir al punto al que tú quieres llegar. eh, y eso es fundamental, o sea, no hay que olvidar que hace, no sé, 2 o 3 años, o tal vez 4, hubo un accidente súper grave donde los chicos finalmente subieron de manera irresponsable con chori polera, los pilló una tormenta arriba y el final fue trágico. Entonces, a ese nivel de Sí. exposición uno puede llegar. Las condiciones en altura son sumamente distintas a las que podemos tener en la capital, y eso también es súper importante tenerlo en cuenta.
Entonces, súper importante lo que decís tú, como Exactamente. no pensar que voy y voy con chori polera y todo, sino que siempre hay que llevar el botiquín, por si acaso, y la posibilidad de que se te pueda hacer tarde o que te pase algo y las temperaturas puedan bajar, entonces siempre llevar un abrigo extra. Sí, genial. Bueno, seguir saludando a los chicos que se han ido sumando, van aportando con las preguntas. Sabemos Sí, que es una hora compleja, pero hay hartos conectados. Claro, parque es gratis hoy en día, por eso hay que tratar de mantenerlo. ¿Cómo se mejoran algunas cosas? Con educación. La gente, lamentablemente, todos pensamos de manera distinta, pero si que generamos educación y que creamos esa cultura a futuro, porque hay que crear una cultura de montaña, no existe en Chile, y hay que crearla desde los más chicos, tratar de implementar en programas en colegio, donde estos niños aprendan a cuidar y a entender lo que tenemos, porque tenemos más de 3.000 kilómetros de cordillera. No puede ser que no tengamos ese conocimiento. Debiese ser obligación de todos aprender y cuidarlo. Eso es lo más importante. Y claramente, no podemos pelear con las personas que andan haciendo cosas porque es ilógico. Hay sí, que crearle esa cultura. hay Hay que. que decirle, tratar de orientarlo. Esa es la mejor forma. Va a costar. No es fácil. En otros países es igual. Fue todo un proceso hasta que empezaron a adaptar ese conocimiento y la gente entendió que tenían que hacer cosas buenas para hacer la actividad. Acá no está pasando lo mismo, paso a paso. Esperamos que en algún momento todo mejore y sea perfecto, pero esto es un proceso. Es un Igual que proceso. subir a la montaña, son procesos. Justamente lo que tú estás diciendo es súper importante. Están comentando harto, por ejemplo, que se restrinja el uso del parlante, del cooler, de los carros de feria. Claro, nosotros lo hemos ido restringiendo y prohibiendo, pero claro, la quebrada tenemos el problema que aún no tiene solo un acceso único. Hay muchas personas que, incluso ahora en la cuarentena, cuando no se puede ingresar, hemos encontrado gente dentro, Están ingresando. que ha roto la reja, que ingresa por la Florida, que ingresa por otros sectores, entonces se saltan los controles e ingresan de mala manera. Entonces, nosotros en la medida que hemos ido cambiando un poco como el paradigma del parque, como ya no es un lugar de ir a hacer el asado ni nada, nosotros transformándolo en otro escenario donde ser asado ya no es tan llamativo, porque en verdad está lleno de gente que va a hacer deporte. Entonces, y hemos Exacto. ido trabajando en eso, en educación ambiental, en cambiar el estigma que se tiene. Entonces, claro, es un proceso mucho más lento, pero creemos que es mucho más estable y mucho más duradero, finalmente. Sí, con tiempo, con pasión, todo esto va a mejorar. Sabemos que así. No, no puede ser siempre que seamos uno tan arcaicos con la actividad. Vamos a ir mejorando, todos tenemos que seguir aprendiendo. Yo no me puedo quedar con lo que sé, tengo que seguir todos los días capacitándome, practicando, porque todos los días evolucionan las cosas, todos los días aparecen cosas Claro. nuevas de lo que yo hago. Por lo tanto, siempre dejar claro que tenemos que capacitarnos constantemente, aprender. No somos dioses, no somos los mejores del mundo. Somos personas comunes y corrientes que Hay que, si nos dan consejos, si nos sugieren cosas, las vamos a tomar igual, porque eso nos sirve para crecer. sí, Y es lo mismo que en este caso para ustedes, de que todas la maneras. gente le van a meter en el chip en ese momento. Como tú dijiste recién, ha ido cambiando de cómo se está viendo, está mejorando, y eso es importante. Algo, por lo menos el 1%, pero se está notando ese cambio. Sí, de todas maneras. Es molesto que la gente no entienda que la querada del lugar, sí, todos sabemos que muchas veces nos molestan muchas cosas, pero estamos en un mundo, en un momento en que tenemos que ser empáticos porque no todos tienen las mismas condiciones, no todos tuvieron la misma formación, no todos somos iguales. Así que tenemos que ser empáticos, tenemos que entender que esto es un proceso en el cual sabemos que si lo hacemos bien, va a haber un cambio en algún momento. No Sí, ahora, pero a lo mejor más adelante va a existir eso, la gente lo va a entender, vamos a disfrutar de mejor manera las actividades outdoor, independiente del sean trekking, montañismo, ciclismo, actividades outdoor. Y la idea es eso, una vez que salgamos de esta pandemia, de estas cuarentenas o de estos procesos, podamos salir mejores personas, sí, que de podamos todas nosotros maneras. entender cómo somos, cómo vivimos y cómo lo podemos entregar hacia el resto. No saco nada de odiar al mundo porque la verdad es que tengo que hacer mi aporte para que ese mundo empiece a entender o a aprender cosas nuevas.
nosotros somos los formadores. En este caso, ustedes también en la quebrada están siendo los formadores de ese nuevo cambio. Sí, súper importante lo que estás diciendo. Oye, nos dicen, bueno, una cosa súper a lo que tú estás hablando, que por ejemplo en la quebrada, años atrás, no sé, unos 10 años atrás, había una cantidad de carpas instaladas porque era un balneario, entonces habían 30, 40 carpas un día de verano. Ahora es posible, si es que uno puede encontrar alguna carpa, es una carpa muy puntual, se hace el tratamiento, se conversa con la gente y se retiran. Esa situación para nosotros ha sido un súper avance porque el camping en la quebrada y en todos los sectores naturales, el Exacto. camping, no la pernoctación, que aprendimos eso en el taller, el camping genera un daño súper importante. El parque no tiene servicio higiénico ni tiene agua potable, entonces el hacer fuego, el hacer camping dentro del área natural genera un impacto gigantesco. Entonces, por eso hemos ido trabajando también en erradicar algunas malas prácticas. Así que estamos Exacto. trabajando también en eso. Oye, quería No, comentar, buenísimo. me estaba Poldi diciendo, Poldi, el administrador del parque, algún comentario sobre los riesgos de salir a la montaña en tiempos de pandemia, porque nos ha pasado, como te Eh, comentaba recién, gente, Ayer gente que hubo un encontramos rescate. dentro del parque, sin aviso, sin protección, ni siquiera sabemos si que estaban o no adentro. Entonces, ¿cuál es Mira, tu visión de eso? mira, yo le digo a la gente, soy feliz en la montaña, soy feliz con mi familia, soy feliz con el tiempo que estoy viviendo en este momento. A mí la montaña no es que me haga feliz las 24 horas, es un momento, es un lugar en el cual voy porque necesito muchas veces desconectarme, hacer mi trabajo, seguir disfrutando, pero también soy feliz en este espacio, conversando con ustedes ahora, me tuve que adaptar, pero soy feliz acá, soy feliz con la familia. Entender que si nosotros en este momento vamos a la montaña, no es que no se pueda ir, no es que sea que esté prohibido, es solamente que lo que tenemos que hacer es ser empáticos. Sabemos que hay una situación compleja en donde los sistemas de salud están saturados, van a colapsar o están colapsados. Eso va, bueno, hay un tema de gobierno ahí que, con información, pero la verdad es que ya está complejo. Y lo que tenemos que hacer es evitar seguir saturando, en el cual va a tener que ir un grupo de rescate, un grupo humano, nos vaya a sacar de la montaña porque nos perdimos, porque nos accidentamos, y después de eso nos tienen que llevar a un centro médico donde posiblemente nos vamos a contagiar, porque sabemos que el contagio está, sobre todo en los centros médicos, los hospitales. Hay que evitar eso, Sí, hay que ser responsable, hay que ser empático. hay que ser Todos, responsable. Sí, nosotros todos por eso, queremos ir a la montaña. sí, pues nosotros por eso estamos cerrados desde el 15 de marzo y por eso es tan complejo para nosotros, porque el personal también nosotros hemos decidido disminuir el personal para resguardarlo, y también sabemos que los equipos de rescate tampoco están funcionando al 100 porque también tienen que tener están todos como en cuarentenas preventivas, entonces Exacto. las condiciones de rescate son súper complejas en estas circunstancias. Entonces, es súper preocupante que gente irresponsable, hemos encontrado gente con niños dentro del parque. Entonces, el llamado En es, esta por fecha. favor, quédense en la casa, respeten la cuarentena. Como decís tú, los centros médicos, los centros de salud están colapsados y las posibilidades de contagio en esos lugares es muy alta. Entonces, hay que resguardarse, hay que tratar de disminuir y en este periodo como disminuir al máximo todas las probabilidades que tengáis de accidentarte o de enfermarte, de exponerte a cosas que te puedan hacer llegar a un centro médico. Entonces, claro, el llamado es Sí. ese, a quedarse en la casa y Quedarse. hacer caso a las autoridades Sa- finalmente. Ojo, ojo, que este mensaje es a la gente que le gusta ir a la naturaleza. Estamos hablando en ese contexto, porque sabemos que hay gente que hoy en día no tiene las condiciones para estar en su casa. Eso es un tema anexo. Sí, po. Esto es 100% enfocado en las personas que quieren ir a tomar aire, Sí, a desconectarse un que poquito. quieren ir No, es para ese grupo voluntariamente al parque, claramente. que quieren ir voluntariamente. Estamos hablando de ese grupo para que se entienda y no lo tomen a mal. Sabemos que hay personas que es crítico para ellos estar en un espacio reducido como es la sociedad chilena. Hay que enfocarse solamente en el tema de montaña, naturaleza.
quedarse en casa, ser conscientes, ser responsables, seamos responsables. Sí, Querámonos nosotros, queramos a nuestra familia y queramos a las personas que muchas veces a lo mejor no las conocemos, pero si podemos evitar ese contagio hacia esas personas, genial, sí, estamos de ayudando. todas maneras. Así vamos a empezar y vamos a generar este cambio que te comentaba una vez que termine todo esto. Sí, Puede que sea mañana, puede que sea en meses más, pero va a haber un cambio. Nosotros vamos a salir mejor parados, vamos a pensar de una forma distinta. Incluso es no salir una vez que tengamos la cuarentena, nos liberen, salir todos a la calle y ir a la naturaleza, sí, porque eso también significa que va a haber una capacidad humana gigante que va a ir a impactar. sí, de todas maneras Seamos estamos conscientes. de hecho ya viendo como la capacidad de carga al parque, cómo vamos a empezar como a ver el tema de vuelta cuando ya toque abrir las puertas, porque lo que sí es súper importante, como si va toda la gente con este ánimo que estamos, claro, estamos todos ansiosos por salir, por tomar aire, por disfrutar de ambientes como más abiertos, llevamos más de 2 meses algunos encerrados. Sí, Obviamente vamos a colapsar los espacios naturales y vamos a perjudicar a toda la flora y la fauna que en este tiempo han ido tomando algunos espacios que, que producto del humano ya no está, han ido tomando de vuelta finalmente. Esos espacios siempre fueron de ellos. Entonces eso. hay que tener cuidado. Oye, Rodrigo, se nos pasó súper Consulta. la hora. Esto se supone que Sí, era media hora. pasa rápido. Vamos en casi 50 minutos. Sí, quería ir como Bueno, suele pasar. redondeando, redondeando la Sí, importancia de ir preparados si vamos a hacer trekking, montañismo o cualquier actividad al aire libre, la importancia de ir preparado, de planificar un planificar. viaje y de llevar los elementos necesarios que, como tú decías, zapatillas, ropa, lentes, gorros, Y manga manga larga. larga y también llevar Bloqueador. bloqueador y llevar comida y llevar agua suficiente para Y el... ropa, y ropa de abrigo para situaciones en caso de. Exacto, ropa de abrigo, pensar Siempre está. en lo que podría pasar. Ah, y botiquín, por supuesto, no sé si lo Exactamente. había dicho así. Así que, Sí, bueno, a- disculpa, aprovechar, los dejo invitados, Botiquín, como dijo Fundación SEM, que lo ha repetido todo el, ha escrito varias veces. El botiquín que ustedes tienen en el parque, si no me equivoco. sí, tenemos un botiquín básico cuando Deja- Sí, sería bueno, ellos recomendaban dejarlo a la vista de la gente para que vean que efectivamente se cuenta con esos, con estos implementos, pero también recomendar a la gente, tienen que tener sus botiquines personales y capacitarse para poder usar estos botiquines. No es llegar y usarlo porque sí, claro, hay que saber, eso es lo importante. Y lo otro, pueden ver las nuevas charlas que vienen a futuro. Tengo la próxima semana tengo invitado a Carlos Soria y a los hermanos Po, que son unos españoles crack en el montañismo, pero vamos a conocer un poco de cómo fueron sus inicios para que nos vean humanos. Somos personas comunes y corrientes y no estamos en un pedestal. Así que quedan invitados a seguir mi Instagram, que ahí estamos moviéndolo a full. súper. Y gracias a ustedes por la invitación, Natalia. Feliz de haber aportado un poco, un granito para que la gente se motive y sea responsable en lo que tenemos que empezar a hacer, Sí, a cuidar. muchas gracias, te pasaste. Yo no sé tanto, no sabía tanto de montañismo, sí sé algunas cosas como, o sea, las precauciones que hay que tener para el trekking, pero me quedó muy claro el tema. Te agradezco mucho que nos contaras tu experiencia, que nos hablara un poco también de esto, de cómo llevar una visita de manera segura. Y los invito a todos a seguir nuestra cuenta, Parque Quebrada de Macul y Penalolén Más Verde. Y si quieren saber sobre sus mascotas en tiempo de pandemia, hay información súper interesante sobre mascotas, mascota.penalolén, también nos pueden encontrar. Así que nos vemos Y descarguen la la app. próxima semana. Dime. Descarguen la app para cuando vayan al parque y no tengan problema. Y Súper. lleven bolsas de basura para traerse la basura y dejar más limpio de lo que ya estaba el lugar. Así que Excelente, saludo a todos, muchas gracias por los excelente comentarios. consejo. Eso, nos estamos viendo. Muchas gracias a todos los que nos acompañaron en esta transmisión. Muchas gracias, Rodrigo, de nuevo. Estamos en contacto y nos vemos para una próxima oportunidad. Gracias, feliz. Que Que, estén muy que bien. estés muy Chao bien, chicos nos a vemos. todos. Chao, chao. Igual.